1 de la tarde con 37 minutos. Seguimos aquí en RPP, La Voz del Perú, la rotativa del aire. Les acompaña esta tarde Carlos Villarreal. Y bueno, vamos a conversar, ya la habíamos presentado antes de la pausa, con la doctora Romy Chang, una destacada abogada penalista, quien siempre, por supuesto, colabora con nosotros para entender estos casos. Y hay dos que han concitado interés en las últimas horas. Doctora, gracias por la paciencia. Nuevamente, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, empecemos con lo que ha pasado esta mañana, el caso de Keiko Fujimori. El fiscal José Domingo Pérez ha pedido que se revoque la comparecencia que tiene por prisión preventiva y básicamente por mantener contacto con los testigos. Y ha citado en la resolución a Miguel Torres, aunque él el día de hoy nos ha dicho que no es testigo en este caso. Sin embargo, nosotros tenemos la información de que Miguel Torres fue justamente interrogado en su momento, ¿no? Como testigo, ¿no? Tuvo un testimonio en septiembre del 2020 y ha sido incluido en la acusación fiscal contra la candidata presidencial. ¿Usted considera que esta petición, bajo los argumentos que le he manifestado, tiene sustento? Bueno, lo que sí es claro es que el señor Torres sí fue considerado como una persona que aportaba a la investigación en su momento y por esa razón se tomó su declaración en su momento y se le incluyó en la lista de personas a declarar en un eventual juicio y se le incluyó por eso en la acusación. Eso yo creo que es un dato objetivo. El asunto técnico aquí está en si realmente es posible entorpecer una investigación que ya concluyó. Porque en este momento el fiscal ya presentó su acusación y por tanto ya culminó con todas las diligencias necesarias para la investigación en este caso. Entonces, cuando eso ocurre en un proceso penal, ya no hay más investigaciones que se vayan a hacer. Incluso la defensa, la señora Fujimori, presentó un pedido de nulidad porque consideraba que debían hacerse más investigaciones y que el fiscal no debía haber acusado. Pero bueno, eso ha sido objeto de discusión en el Poder Judicial, pero evidencia que ya no hay más que investigar para el fiscal. Entonces, es así. Este pedido del fiscal, en ese contexto, cuando ya no hay más por investigar, no entendería yo muy bien cómo técnicamente podría entorpecer la investigación que ya concluyó. Entonces, creo que eso es lo que justamente va a tener que ser evaluado por el Poder Judicial para poder determinar si realmente procede o no procede una medida de prisión preventiva por entorpecimiento de algo que ya ha concluido. Claro, pero a ver, el argumento en concreto es no haber acatado alguna de las disposiciones que dictó el juez en su momento cuando se establece la comparecencia restringida. ¿Eso no sería una causal? ¿No acatar las disposiciones por más que no haya o por más que haya culminado ya la investigación? Es que el solo incumplimiento de algún tipo de medida no es que automáticamente genere una revocación de la comparecencia por prisión preventiva. Lo que siempre el Poder Judicial tiene que evaluar, y yo creo que bueno, el fiscal está en todo su derecho de pedirlo, y el Poder Judicial tendrá que evaluarlo de cara a lo que plantea el fiscal, no es si realmente en este caso en concreto ese incumplimiento puede reflejar algún tipo de variación, justifica algún tipo de variación por haber perturbado la investigación o el proceso, ¿no? Y ese es el centro. Ahora, recordemos también que cuando existe un incumplimiento, lo que normalmente el Poder Judicial hace, y esto lo digo por cómo es que normalmente esta figura se aplica en otros casos, ¿no? Independientemente de que sea la señora Fujimori o cualquier otro ciudadano o ciudadana del Perú, ¿no? Lo que normalmente ocurre es que el fiscal lo hace notar al Poder Judicial y se le da como una especie de apercibimiento a la persona, donde se le dice, oiga, usted, mire, cuidado, está incumpliendo alguna medida. Una advertencia. Por favor. Exactamente, una advertencia. Yeah. Y eso es en los casos en los que el Poder Judicial considera que si realmente ese incumplimiento está perturbando el caso, ¿no? Porque el objeto de la prisión preventiva es ese, buscar evitar que haya una perturbación de la investigación que impida un pronunciamiento conforme a ley, ¿no? Eso es lo que se busca evitar. Y claro, si eso no se afecta, no tiene mucho sentido imponerla, ¿no? Ok. En el caso de Vladimir Cerrón, doctora Chang, ayer se conoció esta resolución de un juez de Huancavelica. En primer lugar, ¿se puede presentar una demanda de amparo cuando hay un caso que no tiene todavía sentencia consentida, o sea, no está en la última instancia, no es definitiva? Sí, aquí lo que él ha presentado es un habeas corpus. Y en verdad, sí. Normalmente un proceso judicial tiene dos etapas, ¿no? Una sentencia de primera instancia, que en este caso condenó al señor Cerrón, y luego hay una apelación ante una sala, segunda instancia, que también en este caso emitió un pronunciamiento y condenó al señor Cerrón. La posibilidad de que el señor Cerrón, ¿no?, acuda a una tercera instancia, a la Corte Suprema,
Es algo que en principio no está previsto, es excepcional, se puede hacer en casos excepcionales cuando hay graves vulneraciones de derechos, pero en principio no está previsto. Entonces, lo que parece que él habría hecho es, independientemente de ese cuestionamiento o ese posible cuestionamiento ante la Corte Suprema, alguien a su favor, porque eso es válido, eso lo permite el ordenamiento, habría planteado este habeas corpus. Y lo que el juez constitucional, en este caso el juez de Huancavelica, habría resuelto es que a él le parece que sí han habido vulneraciones de derechos a la debida motivación, ¿no? El derecho al debido proceso. Y por eso se pronuncia. Ahora, cierto también es que si hacemos lo mismo, ¿no? El comparativo con otros casos, normalmente esto es algo que no debería proceder porque si todavía está es posible que él acuda a la Corte Suprema justamente de manera excepcional, claro, argumentando alguna vulneración de un derecho, se entiende que se debe agotar esa opción antes de ir a la vía constitucional. Pero bueno, en este caso el juez ha considerado que no era necesario agotar esa vía. Por eso le preguntaba, un habeas corpus no se puede presentar antes de que haya sentencia consentida, o sea, que se haya agotado todas las instancias. En principio no, ¿no? Normalmente lo que te exige la justicia constitucional es que tú agotes todos los caminos. Lo que pasa es que hay una discusión, porque muchos dicen, oye, pero ya se agotó porque ya hubo primera y segunda instancia. Lo otro ya es excepcional, ¿no? Entonces ahí hay un debate. Algunos magistrados te dicen, bueno, no, hay que agotar también eso excepcional, y otros te dicen, no es necesario agotar eso excepcional, porque ya no es parte en sí del proceso regular. El proceso regular termina con la primera y la segunda instancia. Y esta situación que se presenta muchas veces, doctora, de que se presentan este tipo de acciones, habeas corpus, demandas de amparo, en un lugar distinto a donde se sentenció a una persona. Esto es algo que lo reconoció el día de hoy la propia presidenta del Poder Judicial, es ya prácticamente usada de manera abusiva, ¿no? De manera indiscriminada por los abogados. Sí, lo que pasa es que antes el habeas corpus no podía interponerse contra una resolución emitida por el Poder Judicial, sino básicamente operaba cuando, por ejemplo, una persona vulneraba tu derecho, un sereno municipal te detenía indebidamente, injustificadamente, ahí procedía el habeas corpus, ¿no? Pero nunca contra una resolución de un juez penal del Poder Judicial. Luego hubo una modificación y se amplió esa posibilidad y se dijo, oye, caramba, pero los jueces penales también se pueden equivocar y también pueden vulnerar derechos injustificadamente, y por tanto se dio la posibilidad de interponer un habeas corpus contra una decisión judicial. Y es verdad que surgieron una serie de complicaciones, hubieron muchísimos, por ejemplo, habeas corpus fundados por temas de narcotráfico, que se planteaban, la sentencia era en Lima y se planteaba el habeas corpus imaginemos, en Ica, que no tenía pues una cosa directa, ¿no? Pero bueno, esto sí ha sido una práctica muy mal utilizada. El Poder Judicial estableció ciertas medidas que buscaban limitar esto, pero bueno, parece que sigue ocurriendo, ¿no? Sigue pasando que se dan este tipo de decisiones por jueces que no han visto el caso y que dejan mucho que desear, ¿no? Y a pesar de que nos lo recordaba la doctora Barrios, en el 2017 se presentó un proyecto de ley por parte del Poder Judicial para que justamente se permita la presentación de este tipo de recursos solamente en el lugar, ¿no?, donde se emitió tal o cual sentencia que la persona denunciada considera que es vulnerable a sus derechos. Doctora Chan, como siempre, muchas gracias por su gentileza y por sus explicaciones muy didácticas. Ha sido usted muy amable. No, muchas gracias por la invitación. Un placer. Gracias.